Siempre que vamos a decorar una casa, lo primero que tenemos en mente, en la cabeza, es qué mueble vamos a poner en la casa. La segunda parte por la que suele continuar este proceso evolutivo de la decoración es qué ponemos en las paredes. Hoy estamos con Ikeya, que es un pintor que nos va a ayudar a cómo resolver el problema del espacio, del vacío. Incluso muchas veces un cuadro puede llenarte una habitación, puede vestir una habitación por completo, no hace falta tener muchos muebles. Vamos a conocer a Ikeya, que nos va a hablar de todo esto y nos va a comentar cómo hacerlo. Hola Ikeya, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué importancia tiene para ti el espacio? ¿Qué relación entre la pintura y el espacio? Hombre, pues hay una relación muy directa, ¿no? Es decir, la pintura tiene su propio espacio, ¿no? El lienzo está determinado y el espacio de una casa o cualquier lugar, ¿no? También está determinado, tiene unos límites, ¿no? Entonces tienes que tener una serie de relación ahí directa, ¿no? ¿Cuál es esa relación directa que me estás hablando que hay entre el espacio y la pintura? Es decir, entra en una habitación, en un espacio, ¿y en qué te fijas? ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo lo desarrollas luego? Bueno, yo principalmente lo que hago siempre es un poco observar, mirar, ¿no? Es decir, una vez que vas conociendo el lugar, vas viendo lo que puedes ir ubicando en él, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener tiempo, ¿no? Y hay que hacerlo despacio, ¿no? Que tiene las dos palabras, ¿no? Despacio, porque se te van ocurriendo las cosas lentamente, es decir, decorar inmediatamente sería como, para mí es como un cuadro, ¿no? Es decir, yo no puedo meter los elementos en el cuadro de una manera rápida. También me imagino que tendrá en cuenta la luz que tiene la habitación, todo, la dimensión, cómo lo tienen decorado, si es un mueble amarillo, si es un sofá verde. Exactamente, sí, yo creo que tienes que tener en cuenta todos los elementos que existen. Entonces, una vez que ya partes de que tienes todos esos elementos, ver cómo esos elementos se van ubicando, cómo se van colocando unos a otros, y sobre todo es una cuestión de tensiones, es decir, bueno, está todo muy metido en el tema oriental, ¿no? Es decir, de que las tensiones son fundamentales. Que haya equilibrio y paz en la habitación. Sí, bueno, yo creo que armonía, ¿no? Digamos, es decir, es un poco la idea de que todo esté en su justa medida, ¿no? Porque tú tienes tu obra y tú la vendes, pero también tienes encargos particulares, es decir, alguien que conoce cómo trabajas y que te dice, oye, quiero una obra para esta habitación. No trabajo así. ¿A particular no? No trabajo. Normalmente lo que hago yo mi trabajo, es decir, porque son un poco mis inquietudes, y a partir de ahí, cuando se muestra en una galería o se muestra en otro espacio, pues si a alguien le interesa, el cliente, pues bueno, pues se queda con esa pieza, pero normalmente yo trabajo lo que a mí me interesa, ¿no? Es decir, lo que a mí me inquieta, ¿no? Y a partir de ahí, luego después, pues viene el cliente y ya, si le gusta la obra la lleva. ¿Y verdad que es cierto que un cuadro puede vestir una habitación? Yo creo que sí, porque realmente hay una cuestión física, es decir, cuando alguien de repente quita un cuadro que ha estado unos cuantos años colgado en una pared, hay una mancha, ¿no? Es decir, hay una diferencia de que algo se ha ido, ¿no? Algo ha desaparecido. Y yo creo que en la memoria, en la cabeza, cuando alguien ha tenido un cuadro, y yo creo que todo el mundo lo puede percibir, ha tenido un cuadro y de repente ese cuadro lo quitas, hay un vacío, se ha creado un vacío, o sea, lo cual significa que sí que es cierto que la pintura tiene una referencia y un valor importante porque está vistiendo un espacio y tiene fuerza sobre ese espacio. Es como muy metafísico también, ¿no? Sí, cuando hablas del vacío, quitan una obra, es como que te quitan algo de tu vida también, o hay un cambio en tu vida. Sí, yo creo que hay un cambio, ¿no? Es decir, nos ha podido pasar incluso con un elemento más sencillo, por ejemplo un sillón. Es decir, tú has estado toda la vida con ese sillón y de repente ese sillón desaparece y notas una diferencia, ¿no? Es decir, entra otro nuevo, pero ahí sí que hay cambios, ¿no? Es decir, los elementos influyen en el espacio, ¿no? ¿Hay tendencias también en pintura? Sí, por supuesto. Es decir, ahí yo llamaría la moda, ¿no? Es decir, hay quien está a la moda e intenta hacer lo último que va surgiendo, y luego después hay gente que no, que sigue su camino. Yo me veo más en esa línea, es decir, hay una trayectoria y bueno, que tenga que ver o no tenga que ver con la moda no es importante en este caso para mí. Es decir, lo que interesa realmente es que haya equilibrio. De hecho, por ejemplo, yo creo en decoración, y habrá gente que lo ve así, hay gente que mantiene una línea de estética desde hace 20 o 30 años y no la modifica. Es decir, es como cuando coges una silla que han pasado 15 años y sigue funcionando y sigue estando ahí y no ha pasado de moda. Yo creo que realmente esos son los elementos o los objetos que tienen fuerza, ¿no? Pues lo mismo pasa con la pintura. Que acaba formando parte de tu vida la pintura. Sí, forma parte de ti totalmente, porque bueno, hay una relación diferente, ¿no? Porque los objetos normalmente se destruyen y se cambian, mientras que la pintura permanece, incluso nos morimos y sigue estando ahí colgada y pasa a nuestros hijos, ¿no? ¿Y crees tú que está de moda el arte, la pintura en decoración? Porque hay mucha gente que compra arte. Hombre, tiene que ver mucho con el hecho de que sea asequible. Es decir, si la pintura se ha hecho más asequible y la gente puede comprar piezas, la puede introducir en sus vidas, ¿no? Es decir, hasta ahora quien ha podido comprar obra original ha sido gente que tenía dinero.
ahora empieza a haber coleccionistas más pequeños, o sea que realmente pueden introducirlo también. Y yo animo a que eso vaya por ahí. Pues ya sabéis, generalmente la gente empieza con los muebles y después los cuadros o la pintura, pero es muy importante también la pintura. Puede ser al contrario, puedes empezar con la pintura y que los muebles se acoplen a la pintura. Un sofá lo puedes cambiar, lo puedes retapizar, lo puedes tirar, pero un cuadro es mucho más personal, forma parte de ti, lo va a tener durante toda la vida. Así que no lo dudéis, si hay una obra, un cuadro que os llegue, que os sintáis identificado con él, comprarlo porque va a ser para toda la vida y va a durar siempre. Siempre le vaya a querer, va a formar parte de vosotros.